Noemi Muñoz en el mensaje de la palabra del Señor. Dele fuertes alabanza a Jesucristo, bendito sea su nombre. Vamos, dele fuerte, fuerte, fuerte. Fuertes alabanza al Señor. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria sea su nombre. Damos gracias a Dios por el trato de Él en este día, amén. Creemos firmemente que este día lo preparó el Señor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y en Él nos alegramos y nos gozamos, ¿sí? Tome su asiento, tome su asiento. Quiero pedirle a todos los hermanos que se encuentran en la parte de afuera que ingresen, porque es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Si queremos ser edificados, si queremos crecer, tenemos que estar atentos a su voz. Gloria sea su nombre. Atentos a su voz. La forma de crecer en el Señor es precisamente escuchar su voz. Aún la fe se aumenta, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Amén, hermano. Entonces, es importante que todos los hermanos que están en la parte de afuera ingresen. Para eso nos ayudan los líderes. Gloria a Dios. Amén. Estamos ya todos bien sentados. Sé que el resplandor está haciendo su efecto y hay un poco de calor, pero vamos a tener paciencia, ¿sí? Trate de no moverse. Lo único que está prohibido acá es levantarse e irse. De ahí usted puede brincar, saltar, gritar gloria a Dios sin interrumpir el mensaje. Amén. Así que si usted quiere glorificar a Dios, no se detenga, glorifique a Dios las veces que quiera hacerlo, porque una iglesia que vive es una iglesia que alaba, bendito sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Bien, quiero saludarle con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo, así también a todos los hermanos y amigos que a través de las redes sociales, en las páginas de Facebook y YouTube nos visitan. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Y vamos a tratar esta tarde un tema que tiene que ver con el tema central que está en Daniel 10:12. El lema que nuestro apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, le dio para esta ocasión de los 21 días de ayuno, es una iglesia que busca a Dios, crece, se fortalece, se empodera y conquista. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, el día de ayer vimos la primera parte, que es una iglesia que busca a Dios. ¿Cuántos estuvieron atentos al mensaje? Una iglesia que busca a Dios. Y hoy vamos a ver la segunda parte, que es una iglesia que busca a Dios, crece espiritualmente. Le añado yo esa parte. Una iglesia que busca a Dios, crece espiritualmente. Diga conmigo, una iglesia que busca a Dios, crece espiritualmente. Gloria sea al Señor. Y vamos a ir al texto de este mensaje, de esta enseñanza, libro de Colosenses capítulo 1, y damos lectura al verso 9 y verso 10. Colosenses capítulo 1, verso 9 y verso 10. Me dice amén cuando tenga la cita bíblica. Le voy a rogar que tenga la Biblia abierta, porque vamos a ver no una competencia bíblica acá, pero sí vamos a permitir que sea la palabra de Dios la que nos instruya esta tarde. Amén, hermano. ¿Sí? Que es la mejor forma de instruirnos espiritualmente. Colosenses 1, 9 y 10. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Diga conmigo, llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento
de Dios. Hasta ahí la lectura. Cierre sus ojitos, oramos a Dios Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor amado, por este tiempo de instrucción, tiempo, Señor amado, de abrir nuestros oídos para escuchar tu dulce voz. Seguro estamos que tu Espíritu Santo, Dios mío, completará, llenará lo que falta en nuestra vida para conocer cuál es el propósito santo por el cual usted nos ha llamado. En el nombre de Jesús te ruego, Señor amado, que uses mi vida para que tu palabra sea anunciada, para que tu palabra, Señor amado, cale profundamente el corazón de tus siervos, de tus siervas, de tu iglesia, y haga en nosotros lo que tenga que hacer. Que no retorne vacía, Señor, sino que haga en nosotros lo que tenga que hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor, amén. Bien, hermano, una iglesia que busca a Dios es una iglesia que crece espiritualmente. Nosotros nos caracterizamos por ser una iglesia que buscamos a Dios. Y probablemente por eso hemos recibido muchas críticas, porque no a todos les cae bien el hecho de estar continuamente buscando a Dios. Pero si nosotros queremos crecer tanto como iglesia como personalmente, tenemos que ser una iglesia que constantemente esté buscando la presencia, el rostro de Dios, alabado sea su nombre. Y de ahí que nosotros desarrollamos de cierta manera una agenda anual que tiene muchas actividades espirituales, y algunas se van añadiendo conforme Dios ordena, porque aquí nosotros hacemos lo que Dios ordena. Aquí hacemos lo que el Espíritu dice que se haga. No lo que la mente humana dice que se haga, sino lo que el Espíritu dice que se haga, eso hacemos. Alabado sea su nombre. Por eso es que el año pasado el Espíritu Santo habló y pedía 7 noches de vigilia, y nosotros la cumplimos, bendito sea el Señor. Y de ahí el Señor dijo que de ahí para adelante iba a ser hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que se añade una actividad más, pero una actividad que se añade no es una carga para el cristiano, para el creyente que busca a Dios con todo su corazón. Una actividad más es una oportunidad más para llenarnos de Dios, para crecer en Dios y para, alabado sea su nombre, vivir una vida espiritual conforme a Dios le agrada. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Esa es una actividad que se va sumando. Y así el Señor va añadiendo actividades para que nosotros estemos constantemente en una búsqueda de su rostro, en una búsqueda de su presencia. Y lo hablo como organización. Esta es una organización joven, no tiene muchos años de creación, pero a pesar de eso ha habido crecimiento numérico. ¿Por qué ha habido crecimiento numérico? Porque Dios mismo ha dado testimonio de esta organización. Porque ha habido un crecimiento, porque hay 28 iglesias ya establecidas. Y en tan poco tiempo Dios ha hecho grandes cosas en esta organización. Que ese no sea un motivo de jactancia ni vanagloria, sino por el contrario, de gratitud a Dios por lo que Él hace con nosotros, con su vida, con mi vida y como organización. Alabado sea el Señor. Y bendito sea su nombre, que entre su mismo pueblo Dios levanta el liderazgo, haciendo crecer a la iglesia también de manera ministerial, en tanto como en dones, talentos y ministerios. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Porque hemos establecido ser una iglesia que busca a Dios constantemente. Una iglesia que está sujeta a Dios y buscando siempre su presencia. Una iglesia que crece. Crecer, los sinónimos de crecer es aumentar, desarrollarse, adelantarse también, progresar,
subir, escalar. Si lo queremos ver desde el plano natural, nosotros tenemos un nacimiento natural y tenemos un nacimiento espiritual. Amén, hermano. En el nacimiento natural, cuando nace un niño, comienza un proceso de crecimiento. Lo mismo sucede en el nacimiento espiritual. Cuando nacemos de nuevo en el espíritu, debe comenzar un proceso de crecimiento. Porque la voluntad de Dios, el anhelo de Dios, es de que su iglesia crezca espiritualmente. De que no se quede desnutrida espiritualmente. De que no se detenga su crecimiento espiritual. Y así como vemos en lo natural los síntomas de ciertas anomalías de salud en los niños, cuando no están creciendo normalmente, de hecho hay algunas enfermedades, tienen sus nombres como el raquitismo, el enanismo, qué sé yo, la desnutrición, las anemias, que impiden que una criatura, que una persona vaya desarrollándose, vaya creciéndose normalmente. De la misma manera, en el plano espiritual, el enemigo no ha podido detener que usted y yo seamos salvos. Él no ha podido impedir que usted le entregue su corazón a Jesucristo, pero sí va a apuntar toda su artillería para impedir que usted crezca en el Señor. Porque al crecer en el Señor, nos convertimos en potenciales enemigos o adversarios de Satanás. Podemos combatirle, podemos hacerle frente en el poder del Señor, en la presencia del Señor, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿Cuántos años desde el día que usted le entregó su vida a Jesucristo? Y de ahí para adelante, usted se ha ido dando cuenta de que ha habido un progreso espiritual en su vida, o ha habido un estancamiento o un raquitismo espiritual. Dios desea que usted y yo crezcamos. En el libro de Efesios capítulo 4, si usted me acompaña, en el verso número 12 en adelante dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el fin, el objetivo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. Este es el problema muchas veces de la iglesia. Este es el problema cuando el enemigo estanca un ministerio. Este es el problema cuando el enemigo comienza a obrar en, lamentablemente, la concupiscencia de nuestro ser y nos frena el crecimiento espiritual. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de nuestro Dios es de que usted y yo lleguemos a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo le voy a decir una realidad: difícilmente podemos llegar a esa estatura, pero el Señor quiere que nosotros miremos ese objetivo y que caminemos hacia ese objetivo y que no nos detengamos en nuestro crecimiento espiritual. Amén, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios en su vida, la voluntad de Dios es que usted crezca y no se estanque. La voluntad de Dios es de que usted aprenda
y entienda que Dios quiere de nosotros que crezcamos en el Evangelio y que prediquemos este Evangelio a toda criatura y que crezcamos, alabado sea su nombre, a la gente para salvación eterna. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. El fin del crecimiento es que maduremos. El fin del crecimiento es alcanzar la madurez. Hay una historia en la Biblia de una carta que el apóstol Pablo manda. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, a la iglesia de Corinto. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:5, para esta iglesia dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a esta iglesia, en esta carta, que era una iglesia que había recibido toda gracia de Dios en cuanto a los dones, y que era una iglesia que no le faltaba absolutamente nada en cuanto a palabra, en cuanto a ciencia, ni en cuanto a dones. Profetizaban hasta pasado mañana, hablaban en lenguas como ninguna otra iglesia, danzaban y tenían la presencia de Dios en la iglesia como quizás ninguna otra iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene que tratarlos a ellos como a niños en Cristo. ¿Cómo puede ser posible que una iglesia donde se muevan los dones del Espíritu Santo, que una iglesia donde se mueva la presencia de Dios a través de estos dones, sea una iglesia niña o niño en Cristo? En el capítulo 3 de 1 Corintios, dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice ahí? Celos, ¿qué más dice? Contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? En otras palabras, esta iglesia era una iglesia que, aunque tenía todos los dones, no había crecido, no había madurado. Estaba enana. Se había quedado con un raquitismo espiritual. El apóstol Pablo les dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Pero yo debo anhelar ese crecimiento. Alguien diga amén. Porque esto no es un asunto de una varita mágica. No es un asunto que Dios dice, crece y tú creces. No es así. El asunto está en que yo debo anhelar crecer y debo madurar, ir madurando en ese proceso de crecimiento. Todos estamos creciendo constantemente. Nadie aquí puede decir: yo ya tengo la estatura y ya no necesito crecer. Porque el crecimiento es constante. La madurez debe ir aumentando. Alabado sea su nombre. Porque el fin, repito, del crecimiento es ir alcanzando la madurez espiritual. Dios quiere que dejemos de ser niños. El apóstol Pablo así lo dijo, ahí mismo en 1 Corintios capítulo número 6, en capítulo número 13, verso 11. 1 Corintios 13, 11, el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El problema está en que mucha gente tiene muchos años en Cristo, muchos años en el Evangelio, y aún habla como niño, piensa como niño, juzga como niño, y no ha crecido espiritualmente. Entonces, como organización hemos crecido. Comenzamos con un pequeño grupo y hoy hemos tenido que, por la gracia del Señor, expandir la iglesia en una nueva construcción, y aún ya cuando nos reunimos como organización a nivel nacional, ya nos queda corta la iglesia. Es decir, hemos crecido numéricamente. Pero la pregunta es, ¿hemos crecido personalmente? Esa es la pregunta. ¿Hemos alcanzado la madurez personal o estamos caminando hacia la madurez personal o seguimos siendo niños espirituales? Porque el niño, ¿qué tome o qué coma? Cuando un bebé nace, ¿qué toma el niño, hermano? ¿Ah? ¿O le da un arroz con menestra a un bebé? No, ¿verdad? Más o menos, ¿qué tiempo después de que nace usted comienza a darle recién la sopita ¿verdad? de arroz ahí al niño? Ya a los 7 meses, 8, comienza con papillitas, ¿verdad? Pero ese niño tiene que ir creciendo. Ya a los 3, 4, 5 años no puede solamente alimentarse de biberón o de leche. Ya tiene que consumir otro tipo de alimento, porque eso lo va a sustentar y lo va a hacer crecer y va a ser un niño saludable, ¿sí o no? Hay algunos que no han crecido hacia arriba, pero han crecido hacia los lados. Especialmente todo el mes de diciembre, ¿sí o no? Pero gloria a Dios que ya en el 8º día de ayuno ya tiene que notarse un poco ese efecto, ¿verdad? Ese efecto de buscar a Dios y perder los kilos que ganamos en diciembre. Entonces cuando vemos que un niño está creciendo sano, tiene inclusive hasta un peso sano, ¿sí o no? Usted ve a un niño que no tiene el peso adecuado, dice, este niño está con un problema de salud, de alimentación. Usted ve a una persona o un niño que tiene la piel amarilla y no es precisamente asiático, entonces algo está pasando. No está nutrido, está comiendo solamente cola y cachito, y de eso se está alimentando. Entonces, ¿cómo puede un niño crecer saludable así? En el Evangelio o en el nacimiento espiritual es lo mismo. Yo necesito alimentarme bien. El Señor Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, si yo quiero crecer, aparte, ¿verdad?, el anhelo de crecer, yo tengo que buscar a Dios. ¿De qué manera? En ayuno, en oración, en la lectura, meditación de la palabra, en vigilia, en ejercicios espirituales. De esa manera yo puedo lograr crecer, alabados a su nombre. Amén, hermano. Pero hay muchos que no les gusta el crecimiento. Si usted quisiera crecer bien espiritualmente, aquí la oración empieza a las 10. A las 10 debemos estar todos como estamos ahorita. Pero a las 10 de la mañana aquí no hay ni el 10%. Hay un grupo minúsculo. Hay un grupo muy pequeño. Se comienza la oración con unos cuantos. La oración termina a las 12 y a las 12:30 recién comienza a llenarse la iglesia. Por eso es que el ayuno se le hace facilito a la gente. El ayuno apenas dura 3 horas, 4 horas como un culto normal. Pero no hemos hecho todo el sacrificio a Dios para presentarnos desde temprano, 10 de la mañana, y crecer en oración, alabados a su nombre. Dele fuertes alabanza al Señor. El profeta Jeremías, cuando el Señor lo llama, él también dice, yo no sé hablar. ¿Cuántos han dicho, pastor, yo no sé? Predica, yo no sé, pastor, y las piernas le hacen así, como a mí ahorita detrás. Yo no sé hablar porque soy niño, dijo Jeremías. Y Dios le dijo, no digas que eres niño,
porque todo lo que yo te diga que hables, eso hablarás. Estoy parafraseando. Lo que estaba diciendo el Señor a Jeremías es que deja de tú mismo calificarte como un niño y comienza a crecer. Alabado sea su nombre. La voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos. Es decir, tenemos que dejar de ser niños y comenzar a comer alimentos sólidos. Así le dijo el apóstol Pablo a esta iglesia, en la iglesia de Corinto: yo les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces ni son capaces todavía. Todavía había que darles biberón, había que darles leche, había que presentarles los rudimentos de Cristo, la salvación, la gracia y todas esas cosas que cuando recién empezamos en el evangelio las conocemos, pero no había nada espeso, nada de condumio, nada que los nutra y los ayude a crecer. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Porque hay muchos que se quedan ahí. Cuando usted y yo, mire el libro de Hebreos capítulo 5, vaya al libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. ¿Estamos ahí? Conmigo tiene que usar la Biblia rapidito, hermano, porque es la palabra de Dios la que tiene que darnos la información que necesitamos. Amén, hermano. Yo puedo aquí gritar hasta pasado mañana, pero si no predico la palabra, no tiene o no produce el efecto deseado. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tremenda reprensión. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sigamos leyendo. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? El que participa de la leche es inexperto. Dice, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice ahí? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Dios quiere que nosotros vayamos ya ejercitando nuestros sentidos espirituales para poderle llamar a las cosas que son como son, a lo malo malo y a lo bueno bueno, y no confundamos como niños que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Alabados a su nombre. Dios quiere que nosotros comencemos a hacer esa diferencia. Que comencemos a hacer esa diferencia. Queremos crecer, tenemos que comenzar ya a madurar y hacer diferencia entre lo malo, entre lo santo, entre lo profano, entre lo puro, entre lo impuro, entre lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Miren, la segunda carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. ¿Estamos ahí? Leamos juntos. Dice: desechando pues toda malicia. Mire, ¿cómo se crece espiritualmente? Ya tenemos que desechar toda malicia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso hay que desechar, porque eso demuestra madurez espiritual. Ya dejen de mentir, ya deje la mentira, deje el engaño, ya deje la estafa, ya deje las malas palabras, ya deje de justificarse por cualquier cosa. Hable con la verdad, porque la verdad nos hace libres. Alabado sea su nombre. El que quiere crecer, hermano, tiene que desear crecer. ¿Cuántos desean crecer? ¿Cuántos desean crecer? Entonces lea el verso 2 conmigo. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños. No que seamos niños, sino que deseemos como niños.
recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Tenemos que desear crecer. ¿Cuántos desean crecer? Escúcheme, hay mucha gente que cree que el crecimiento espiritual es saberse la Biblia. Eso es tener conocimiento. Y eso es bueno, no es malo por si acaso. La gente cree que el crecimiento espiritual es cuando yo predico bonito. No. Crecimiento espiritual es cuando yo uso la sabiduría para que lo que conozco lo pongo en práctica y crezco espiritualmente. Eso es el crecimiento espiritual. Amén, hermano. Crecimiento espiritual es hacer uso de la sabiduría. Por eso es que tenemos que crecer también en sabiduría. Alguien diga amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 2:52 que Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. Mire, Jesús crecía en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Porque cuando uno va creciendo espiritualmente en sabiduría, ya no en estatura, porque algunos ya no vamos a crecer más, pero sí en sabiduría, vamos a gozar del favor de Dios y también vamos a gozar del favor de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque la madurez espiritual me permite a mí ser un hombre que perdona cuando me ofenden, ser un hombre que no me resiento por cualquier cosa, ser un hombre que no deja botado un ministerio porque el apóstol me llamó o el pastor me llamó la atención. No, sino ser un hombre firme y constante en la fe y continúo creciendo de parte del Señor. Amén, hermano. Eso me hace a mí y lo hace usted un hombre espiritual que ha crecido, que está creciendo en sabiduría. Entonces, ser sabio es ser capaz de usar la información de manera correcta. Usted y yo conocemos la Escritura, hemos leído la Biblia. Entonces hay que usar esa información que tenemos, que conocemos, de la manera correcta. Alabado sea su nombre. O sea, en otras palabras, comprender las elecciones que hacemos y también las decisiones que tomamos de manera correcta. Amén, hermano. Lo que elegimos y lo que hacemos va a marcar nuestra vida y nuestra posición en el Evangelio. Porque cuando nos equivocamos, cuando hicimos la elección incorrecta, vamos a sufrir pérdida y no ganancia. Amén, hermano. La Biblia, mire, vamos a ir a Colosenses para tener una idea clara, o por lo menos algo clara de tantas cosas que dice la palabra. Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante. Estamos ahí, me avisa, amén. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mire, queremos crecer. Aquí la palabra de Dios nos dice que para crecer yo tengo que, con sabiduría de Dios, ser capaz de usar la información que Dios me da de la manera adecuada. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicaciones, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso es que hay muchos que sufren, hermano. Hay muchos que sufren pérdida, porque no han considerado, no han hecho la diferencia. Son bebés espirituales, no han crecido espiritualmente hablando. Una iglesia que busca a Dios crece. Si usted y yo buscamos a Dios, vamos a crecer, no nos vamos a quedar enanos. Y cuando crecemos y estudiamos la palabra nos va a guiar por buena senda, por buen camino, porque ese es el propósito de Dios. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Pues hay muchos que sufren porque tristemente no consideran lo que Dios dice, solamente tienen información de lo que Dios dice. Y hay una diferencia bien grande, ¿sí o no? Yo sé lo que la Biblia dice, pero si no vivo lo que la Biblia dice, no me sirve de nada lo que sé, es mero conocimiento. Dice, mire, verso 7:
en las cuales vosotros también anduviste. ¿Cuándo? ¿Cuándo anduvimos en esas cosas? En otro tiempo éramos fornicarios, impuros, con pasiones desordenadas, con malos deseos, con avaricia. Sí, en otro tiempo. Alguien diga amén a eso. Porque si usted continúa en lo mismo, significa o que no ha nacido de nuevo, o que nació de nuevo pero permanece en un estado prácticamente de criatura, de neonato espiritual. Verso 8 dice: pero ahora dejad también todas estas cosas. Mire lo que el Señor nos dice. Escuche, por favor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Comienza diciendo ira. ¿Cuántos aún tienen ira? Gracias por lo sincero. ¿Cuántos aún tienen ira? ¿Ah? ¿Queremos crecer? Bueno, el Señor dice que tenemos que dejar la ira, porque hay personas que son iracundas. Usted le dice una cosita, medio y se elevan hasta el tercer cielo prácticamente, hermano. ¿Ah? Hay hombres que son iracundos. Hay mujeres que son iracundas. Pura pelea, hermano. El Señor dice que debemos dejar la ira. ¿Qué más dice ahí? Enojo. ¿Cuántos se enojan? Bueno, creo que todos nos enojamos. Hasta el Señor Jesús se enojó, hermano. Pero el enojo no debe conducirme a pecar, porque esa es la diferencia. Si algo está mal, yo tengo que corregirlo. Y si tengo que enojarme por corregirme, enojo. Pero no debo usar la causa del enojo para pecar contra Dios o contra mis semejantes. Si no, no estoy creciendo. No he entendido todavía lo que es ser espiritual. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Bueno, y hay muchas cosas más ahí que la Escritura dice. Pero escúcheme, el crecimiento natural se lo puede observar por fuera. Se lo puede observar por fuera, porque usted ve cuando un niño va creciendo. ¿Sí o no? Alguien en alguna ocasión me fue a visitar a los años y me dice, sale mi hijo mayor, Joel, que era pequeñito, siempre fue un poquito, ¿verdad?, gruesito. Y ya lo ve, hermano, que me pasó a mí de estatura. Y dice, ese es Joel. ¿Por qué? Porque se nota un crecimiento, ¿no? Lo triste hubiera sido que cuando llegue él, después de 10 años que nos vemos y encuentre a Joel todavía pequeñito. Algo está pasando con tu hijo, hermano, hazlo ver del médico. Entonces, en lo natural podemos ver un crecimiento, pero en lo espiritual, el crecimiento comienza adentro. Alguien diga amén. Comienza en el corazón. Por eso el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando yo comienzo una madurez espiritual en mi corazón, automáticamente todo mi ser comienza también a tener un crecimiento y una madurez espiritual. Amén, hermano. Pero comienza aquí, deseando yo crecer. Señor, yo quiero crecer. Entonces el Señor viene y me dice, listo, te voy a entregar un ministerio. Pero a los 2, 3, 4 meses ya me cayó mal el pastor y dejó botado el ministerio. No ha madurado esa persona. Y ni siquiera es digna de confianza para volver a confiar algo. Porque la Biblia dice, se requiere que los administradores seamos hallados fieles, dice la Escritura, ¿sí o no? Eso se requiere, que los que administramos las cosas santas de Dios seamos hallados fieles. Y por eso es que también hay requisitos que Dios pone de cierta manera para ocupar ciertos cargos prominentes, por así decirlo, de la iglesia, pero que son cargos de servicio. Porque alguien dice, el pastor, gloria a Dios, el pastor, pero el pastor está para servir y no para ser servido. Alguien diga amén. Porque así dijo Jesús, ¿verdad? El que quiera ser mayor tiene que ser servidor de sus hermanos o de los otros, ¿verdad? Si alguien quiere ser mayor, el que anhela obispado, buena obra desea, dice la palabra. Pero debe considerar eso, que un puesto de importancia eclesiástico, por hablar así, tiene mucha responsabilidad y mucho peso. ¿Por qué para los pastores se les hace muy difícil escoger entre la iglesia
a gente que puede ocupar un cargo de liderazgo? ¿Por qué usted cree que Señor, revélame tú, porque probablemente no tengo la capacidad para yo determinarlo? ¿Ah? Porque vemos mucha gente inconstante en las iglesias. Mucha gente que comienza, como dice un adagio popular, carrera de caballo y parada de asno, ¿verdad? Así son. Comienza con un caminar vertiginoso, como que va a crecer, pero gloria a Dios, porque escúcheme también esto, otra situación. El crecimiento espiritual no depende de los años que usted tenga en el evangelio. No depende de eso. Depende de la madurez con la que usted vaya, ¿verdad?, ejercitándose en la palabra del Señor y en el cumplimiento de ella. ¿En qué tenemos que crecer? Tenemos que crecer, número 1, voy a repetir, en sabiduría. Tenemos que crecer en sabiduría. Y repito, sabiduría no es adquirir conocimiento, es parte de sí, pero no es eso nada más. Si usted va al libro de Proverbios, que es el libro clásico para la sabiduría, ¿verdad? Proverbios capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el verso 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Verso 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. El principio de la sabiduría, verso 7, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, hermano. La sabiduría es más que conocimiento. Quiero que esto quede grabado en su corazón. Es tener la capacidad de hacer uso de ese conocimiento que tengo de buena forma. Eso es ser sabio. Un hombre sabio es una persona que sabe elegir y elegir bien, que sabe tomar decisiones y toma buenas decisiones. Un hombre sabio es una persona que ve el mal y se aparta. Alguien diga amén. Es un hombre sabio, una persona sabia. Es la que viendo lo malo dice: no, no lo deseo, quiero agradar a mi Dios. Amén, hermano. En alguna ocasión, comparto un pequeño testimonio. Allí en la iglesia de las Acacias había un amigo en la esquina que vendía morochos. Allí se paraba con su carrito de morocho. No sé cuántos lo conocieron, los que estuvimos en las Acacias, los que salieron de las Acacias a otras iglesias. Allí en la esquina donde ahora venden fruta, ahí estaba el morochero, ¿verdad? Y la gente cuando salía del culto se iba a tomar su morocho ahí. Entonces yo estaba ahí tomando un morocho, cuando en eso vinieron dos jóvenes, y se acercó el uno, no sé si porque me vio que andaba con la Biblia en la mano, se acercó el uno y comenzó a hablarme de la palabra, pero de los testigos de JJ. Pero me estaba hablando el inexperto, o sea, el aprendiz, porque ellos siempre andan de dos en dos, ¿verdad? Andan uno que tiene un poquito más de conocimiento, que es como por así decirlo, ¿verdad?, el ayo, el maestro, y el otro es el aprendiz, el que está recién comenzando. Se lanzan al aprendiz, ¿verdad?, para que esta persona pues pueda ya irse desarrollando, ir creciendo. Se lanza al aprendiz, pero cuando vino el aprendiz, comencé yo no a contender la escritura, pero así a hacer una apologética de la escritura. Es decir, comencé a mostrarle a él lo equivocado que estaba en una sola doctrina: Jesús es Dios, solo en una doctrina nomás. Y comencé a enseñarle versos bíblicos, y entonces llegó un momento que él estaba tan confundido, este muchacho, estaba tan confundido que ya gagueaba, ya comenzaba entonces el otro, al ver lo que estaba debilitándose,
vino ese demonio más grande, hermano, porque son espíritus inmundos que lo tienen engañado. Vino ese demonio más grande, entonces ahí entre los dos. Y comenzamos a tener un debate bíblico, hermano, un debate bíblico. Eso es mero conocimiento también. Yo conozco doctrina bíblica y estaba debatiendo doctrina bíblica. El hombre del morocho estaba así que nos miraba. De repente yo me di cuenta que tenía 7 testigos de JJ al lado mío. Y yo estaba solito. Entonces el morochero miraba asombrado y tenía una cara de asombro que él despachaba el morocho así. Y cuando después de 40 minutos aproximadamente tener un debate bíblico a lo largo y ancho de la Escritura, se fueron. Se fueron. Y él me dice, el morochero, ¿no? Dice, yo nunca había visto un debate de la Biblia, dice. Y estaba con la boca abierta ese morochero. Nunca había visto yo un debate de la Escritura. Es que, escúcheme, ¿por qué le comento esto? Porque a mucha gente quiere crecer, pero no le gusta leer la Biblia. Ay, ay, ay. Le gusta que le den leyendo. Por eso es que hasta se compran la Biblia hablada para que les hable la Biblia y ellos no leerla. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Pero si estuvieran porque en ese tiempo cuando se escribió la Escritura o ese pasaje bíblico, había una copia que se leía públicamente, el pastor, el obispo o el anciano la leía a la iglesia y a través de esa lectura inyectaba fe a la iglesia. Pero hoy no es así. Si viviéramos en estos tiempos, la Biblia diría, la fe viene por el leer y leer la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? ¿Ah? Porque a la gente no le gusta leer. Si no le gusta orar, peor le gusta leer, hermano. Porque si le gustara orar, aquí estuviéramos a las 10 de la mañana, ¿sí o no? No le voy a decir que levante la mano los que llegaron tarde, porque el 80% llegó tarde. Pero el que le gusta orar tiene que estar temprano. Amén, hermano. Yo crecí en una iglesia donde la oración era media hora y se acababa. Aquí aprendí a que las rodillas me duelan, por eso uno se para, se arrodilla, se para, se arrodilla. Aquí aprendí a que las rodillas me duelan, porque la oración no es media hora, no es 10 minutos, la oración son 2 horas, alabado sea su nombre. Y no es una oración egoísta. Queremos crecer, hay que crecer en oración. Porque a orar se aprende orando, así como a conducir tiene que aprender conduciendo, a orar se aprende orando. Pero hay gente que no sabe orar. ¿Sabe por qué no sabe orar? Porque no ora, porque quiere que otro le ore. ¿Sí o no que es así? Quiere que otro le ore. Por eso es que cuando en una casa le dicen que saben que es cristiano, dice, hermano, para que usted dirija una oración, y ahora ayúdame, Dios mío. Porque no ejercita, no crece, no madura en la oración. Y nosotros no hacemos una oración egoísta, porque si usted se da cuenta, los que están temprano, los que están las 2 horas de oración, aquí se ora no oramos por los pastores, nosotros no oramos por nuestra vida, no, aquí oramos por los enfermos, por los que están en la calle, por los drogadictos, por las autoridades, por los que están en gobierno. Oramos por la iglesia universal, por aquellos pastores que están peleando la buena batalla en lugares inhóspitos donde ser cristiano es sinónimo de muerte. Por eso oramos acá. Pero al final, después de derramar nuestra oración aquí a Dios, al final hacemos una oración de guerra, una oración de renuncia, una oración, ahí mi hermano, de arrepentimiento, de rompimiento, alabado sea su nombre, una oración que llega al tercer cielo, una oración que pelee contra el enemigo para que se rompan las cadenas. ¿Sí o no? Así terminamos orando acá. Entonces, y así Dios nos va instruyendo.
Por eso es que si usted está temprano en la oración, usted va a comenzar a orar, cada vez va a aumentar su oración, porque crecer es aumentar, cada vez va a aumentar su oración, va a ir de aumento en aumento, porque eso Dios quiere, que nosotros vayamos de aumento en aumento, que no nos estanquemos, que no descendamos, sino que vayamos creciendo, alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanza a Jesucristo. Hay que crecer también en la obra del Señor. Primera de Corintios 15, 58. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Cuántos están firmes? Y constantes. ¿Cuántos son constantes? No de apellido, sino constante en el Evangelio, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ninguno piense aquí que el trabajar para Dios es en vano, porque hay gente que menosprecia el trabajo para Dios. Hay gente que no valora el trabajo para Dios. Dios no deja sin recompensa a todos aquellos que metemos la mano en el arado y trabajamos para su obra. Amén, hermano. Probablemente no tendremos una recompensa terrenal. Probablemente sí, probablemente no. Eso no es lo que esperamos. Porque nuestra recompensa, nuestra mirada en la recompensa no está en la tierra. Porque esta tierra un día terminará sus días en la más grande confusión humana. La recompensa suya y mía por trabajar en la obra del Señor está en el cielo, alabado sea su nombre. Peleamos para esa recompensa. Esa es la recompensa que esperamos. Y por eso trabajamos. Por eso trabajamos. Aquí nadie es asalariado. Al contrario, muchas veces nos hemos despojado y con gratitud hacia Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros. No hay precio, con mucha gratitud hacia Dios. Amén, hermano. Mire, Hebreos capítulo 6, verso 10, para que usted le dé aliento ahí espiritual. Hebreos 6, 10. ¿Estamos ahí? Dice, porque Dios no es injusto. Mire, Dios no es injusto. Dios es justo. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque ¿en dónde se demuestra el crecimiento en la obra del Señor? Si no es en su obra, valga la redundancia. ¿Y cómo se demuestra el crecimiento en su obra? Cuando servimos. Amén, hermano. Cuando servimos a los hermanos, a los santos de la iglesia. ¿Cuántos son los santos acá? ¿Ah? No San Gregorio ni San Cocho, no. Los santos de la iglesia somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, alabado sea su nombre, los que tenemos el sello del Espíritu Santo, los que estamos llamados a crecer, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Dios no es injusto. Si hago un vaso de agua que usted le brinde a uno de sus pequeñitos, no quedará sin recompensa. Imagínese la obra de cada uno. Por eso hay que crecer, hermano. Hay que crecer, hay que ser ayuda de liderazgo. Nosotros no podemos hacerlo todo. Tenemos la necesidad de que cada uno vaya creciendo y madurando espiritualmente para que haga lo que tenga que hacer y que vaya creciendo y madurando y dejando la niñez espiritual, dejando ya el chisme, la crítica, el juicio, la murmuración. Hay que crecer en amor, hay que amarnos los unos a los otros, dice su palabra. En esto conocerá el Señor y todo el mundo que somos sus discípulos. Amén, hermano. Ya dejemos de criticarnos. Ya dejemos eso, dejemos la murmuración. Por eso es que hay mucha gente que contamina. Hay mucha gente que está entre nosotros, pero cuando se va contaminando,
Si usted quiere irse, tiene libertad. Las puertas siempre están abiertas para los que salen y para los que entran. Pero váyase en paz, váyase tranquilo. No se vaya mordiendo la mano del lugar donde comió, donde se alimentó, donde se nutrió. Porque a veces hay gente ingrata, hermano. Hay gente muy ingrata en el evangelio. Ahora entiendo a los pastores. Pero hay gente muy ingrata, hay gente que uno le ha servido, que le ha ayudado de todas las maneras. Y cuando tiene en medio una desaveniencia, ya le da la espalda, ya le tuerce la boca, ya le vira los ojos, ya no le habla. Es el peor pastor que tiene. Y a veces hasta conspiran contra el pastor. Se reúnen entre hermanos para conspirar contra el pastor. Se reúnen para decir el pastor es malo. Después que uno les ha servido, hermano. Qué ingratitud a veces de la gente. ¿Sabe por qué? Porque son niños espirituales. No han crecido en el evangelio. Porque el que ha crecido en el evangelio busca el bien. Si el pastor está equivocado porque es un ser humano y puede equivocarse, bueno, gloria a Dios, póngase a orar por su pastor. Dale fuertes alabanza al Señor. Hechos 6:1. Hay que crecer en la obra. Porque una iglesia no puede estancarse. Una iglesia no puede comenzar con 5 miembros, él, la esposa y sus 3 hijos. Y después de 10 años seguir con 4 miembros, él, la esposa y 2 hijos porque uno ya se le ha ido. No, una iglesia tiene que crecer. Alguien diga amén. No de crecer. Hechos 6:1. ¿Estamos ahí? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 7. Y crecía, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia comenzó con 120, ¿sabía usted eso? Eran 120 los que estaban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. Pero al poco tiempo, cuando Pedro se levanta a predicar el primer mensaje evangelístico, 3,000 almas se convirtieron al Señor. 3,000 almas se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia comenzó a crecer. Y de ahí para adelante no hay quien pare a la iglesia. La iglesia tiene que seguir creciendo numéricamente y espiritualmente. Pero ¿sabe quién hace crecer la iglesia numéricamente? Es usted, mi hermano, porque usted es la oveja. Y son las ovejas las que dan ovejitas. ¿O no es así? No espere que todo lo haga el pastor. Hágase presente, pastor, aquí estoy. Dígame qué tengo que hacer. Y le prometo delante de Dios, dígale una vez, que no dejaré botado el cargo así usted me machetee desde el púlpito. Ahí aguantaré, pastor, porque voy a permanecer firme en la fe. Oiga, esa persona algún rato estará en el lugar del pastor. ¿Sabe por qué? Porque esa es la gente que Dios usa. La gente que Dios usa es la gente que es constante, que es firme, la gente que está afianzada, que está enraizada y que nada lo mueve, nada ni nadie lo mueve. Pero hay gente que medio ya te miran mal y ya se te fue el gozo. Sigue siendo niño, no ha madurado. Por último, escúcheme, no por último el mensaje, por último, el apóstol Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Te hicieron daño? ¡Sufre! Y perdona. Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Y anda y ve, abraza a tu hermano, que aunque te criticó, te juzgó, habló de ti, dile te amo en el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Y no sientas como cuando abrazas un cactus que te hincas todo el cuerpo. Amén, hermano. Una vez me dijo una hermana que le habían ofendido. ¿Qué hago, pastor? Anda, abrázala. Pero pastor, anda, abrázala. Y la otra persona tenía un chorro de años en la iglesia. Ella era prácticamente nueva, tierna en la iglesia.
Yo le digo, mira, si ella no viene a abrazarte a ti, y si tú vas a abrazarla a ella, lo que le está demostrando a Dios que quien está creciendo espiritualmente, a pesar de tener poco tiempo en la iglesia, eres tú y no la otra persona. Porque hay gente que tiene como 40 años en el evangelio y es más resentida, hermano, que hay que hablarle con pinza. Hay que tratarlo, pero porque en medio se le dice algo fuerte y conspira contra usted. La madurez espiritual, que es el crecimiento espiritual, me debe hacer a mí una persona que haga crecer la obra del Señor y que no la destruya. Porque hay gente que en lugar de hacer crecer la obra, está ahí para dividir la obra. Amén, hermano. Entonces, si Dios no permite que acá haya algunos que dividen la obra, sino que todos seamos de un mismo pensamiento, un mismo sentir, unánime en la fe. Eso es crecimiento. Amén, hermano. Eso es crecimiento. La gente a veces espera mucho de las personas. Espere mucho de Dios, no de las personas. Crezca en Dios, no en la persona. Yo no le puedo hacer a usted que crezca 1 centímetro, pero Dios da el crecimiento, alabado sea su nombre. Él da el crecimiento. A Él dígale, Señor, quiero crecer, deseo crecer. ¿Qué más hay que crecer? Hay que crecer en fe. Alguien diga amén. A pesar de que la Biblia dice o habla de las diferentes medidas de la fe. 2 Corintios 10:15. Amén. Dice la palabra del Señor: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. El cristiano maduro tiene convicción en lo que cree. Alguien diga amén. El cristiano que ya dejó de ser niño y que es un hombre o una persona que ha madurado en la fe, tiene convicción de lo que cree. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Escúcheme, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios es premiador, galardonador de los que le creen, ¿verdad? De los que le buscan. Amén, hermano. Cuando usted se arrodilla a orar, le pregunto, ¿cree que Dios lo está escuchando, sí o no? Porque si no, está pasando el tiempo. Se está dañando las rodillas por gusto. No va a llegar ni a los 50 años y ya tiene que hacerse una operación por artrosis y todo lo demás. Pero si usted cree que doblando mis rodillas, Dios está atento a su oído a la oración que hace su siervo, como lo hacía Daniel, y que la respuesta viene porque viene, entonces usted es una persona de convicción y ora conforme a esa convicción y cree que Dios es poderoso para hacer lo que usted está orando, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Dios espera que usted y yo tengamos fe, no solamente la fe salvífica, porque hay una fe inicial que es la fe salvífica, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, hay una fe inicial, pero esa fe inicial no debe quedarse ahí, sino que debe ir creciendo, 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 creciendo. Pero ¿cuándo va creciendo? Cuando hay más búsqueda. Buscamos a Dios, la fe crece. Buscamos a Dios, la fe crece. Es una consecuencia. Usted busca a Dios, va a crecer en fe. Usted busca a Dios, va a crecer en la obra del Señor. Usted busca a Dios, va a crecer en sabiduría. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Dios se agrada de los que le creen. ¿Sabe por qué Dios se agrada de los que le creen? Porque su honor está en juego. Por eso Dios se agrada. Su palabra está en juego. Dios no puede decir una cosa y hacer otra.
No, su palabra está en juego. Sí, es verdad que hay niveles de fe. Cada uno ha recibido un don de parte de Dios como una gracia, un regalo. Y Dios a ese regalo también le añade una medida de fe para que se pueda trabajar en ese don, ¿verdad? Y ser de provecho para el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Pero nosotros tenemos que también ir aumentando en la fe. No sé si en el libro de Lucas, capítulo 17, si no me equivoco, hay un pasaje. Perdón, Mateo 17, está Mateo 17. Aunque mejor en Marcos 9, que es el mismo pasaje porque es evangelio sinóptico. Marcos 9. Sí, es que es un evangelio sinóptico, pero en Marcos 9 hay algo más añadido ahí que nos da un poco más de luz en el entendimiento, ¿verdad? En Marcos 9 había un asunto, ¿verdad? Desde el verso 14 en adelante vamos a leer. Había un asunto de un muchacho que estaba endemoniado. Mateo dice que era lunático. Acá dice que tenía un espíritu mudo, ¿verdad? Y en el verso 17 dice que el muchacho tenía un espíritu mudo. El padre lo trae a Jesús. Jesús venía, estaban ahí sus discípulos orando por ese muchacho. Espíritu mudo fuera y nada, espíritu mudo fuera y nada, espíritu mudo fuera y nada. Y no pasaba nada. Entonces viene Jesús y el padre de este muchacho lo busca. Vamos a leerlo así. Verso 17 dice, 9:17 Marcos. Respondiendo el uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí hay una cuestión, mire. ¿Por qué no pudieron? Bueno, Jesús le dice, porque le faltaba fe. ¿Cómo que le faltaba fe? ¿Acaso no venían gozosos de dos en dos echando fuera demonios? Sí, pero hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Amén, hermano. Bueno, eso es lo que dice más adelante. Dice, bueno, verso 19 pasemos. Después el Señor echa el espíritu, ¿verdad? Inmundo del muchacho. El muchacho queda libre. Pero en el verso número 28 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y en Mateo 17, ahora sí, Mateo 17, la conversación completa está en el verso número 20. Mateo 17, 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe, ¿cuántos tienen fe? Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. La fe tiene crecimiento cuando oramos. La fe tiene crecimiento cuando leemos la palabra. Cada cosa o cada ejercicio espiritual que hacemos va a aumentar nuestra fe en Dios. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. También la fe tiene que ver con lo que decimos, con lo que proclamamos. Mucha gente critica esto acerca del declarar, decretar. Hay mucha gente que critica, hay muchos tristemente inmaduros en la fe, porque un cristiano no critica a otro cristiano. Entre nosotros no nos podemos dar la puñalada. Pero hay cristianos, entre comillas, que critican la confesión de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, fe. Ahora, escúcheme. En el libro de
Marcos 11, verso 22 y 23. ¿Estamos ahí? Ya vamos terminando, hermano. Estamos corriendo ahorita ya. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, que dice ahí, lo que dice, escúcheme, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por eso es que nosotros hacemos declaración de fe. Señor, estoy sano. ¿Eso está mal o está bien? Está bien, porque estoy haciendo una declaración de fe, pidiéndole a Dios y declarando ante Dios que estoy sano aunque me está doliendo. ¿Sí o no? Porque la fe es no por lo que siento ni por lo que veo. La fe es por lo que creo. La Biblia dice: porque por fe caminamos y no por vista. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos tienen fe? ¿Ah? ¿Cuántos tienen fe? Entonces, para aumentar la fe crece por la oración, la fe crece por la palabra, la fe también crece por el ejercicio de ella. Es decir, hay que ejercitar la fe. Alguien diga amén. En Josué capítulo 1, verso 3, Dios le da una promesa a Josué y le dice a Josué que le va a entregar la tierra y que todo lo que pisare la planta de sus pies lo iba a conquistar. Oiga, si Josué se quedaba parado, lo que tenía es 30 centímetros de terreno, es decir, el tamaño del calzado a sus pies. Para que usted y yo, y no me quiero adelantar a la conquista, ¿verdad?, que es un tema final, pero para que usted y yo conquistemos, hay que ejercitar la fe. Alguien diga amén. Todo lo que pisare la planta de nuestros pies, dice la Escritura, ese es un territorio del creyente. Yo recuerdo aquí, cuando recién comenzamos, ni siquiera esta construcción, sino la anterior, cuando recién estaban los terrenos en invasión todavía por acá y comprándole a los que tenían la posesión efectiva. Entonces se dieron unas vueltas ungiendo este lugar. Se dieron unas vueltas pisando y declarando, pisando y declarando, pisando y declarando. Y mire, hoy es un hecho, esto le pertenece a Dios, alabado sea su nombre. Que hubo dificultad, por supuesto que sí. Que hubo inconvenientes, sí, pero nos tocó creer y luchar, creer y luchar y seguir creyendo y seguir creyendo. Por eso hicimos 7 noches de vigilia, porque Dios cumplió lo que nos dijo que nos iba a dar y nos lo dio. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Por eso, como usted le dan el aceite ungido, no se quede con ese aceite ungido en el cajón. Coge ese aceite y comienza a caminar alrededor de su casa y vaya declarando que su casa es casa también de oración, es casa donde se busca la palabra, es casa donde ahí se sirve a los santos del Señor, donde viven los siervos de Dios. La mujer coja su frasco de aceite, vaya a la cocina y diga: aquí, Señor amado, voy a preparar el caldo de bola para tu siervo. Alabado sea su nombre. A ella no le gustó ya. Eso es fe. Amén, hermano. La fe hay que ejercitarla. Pero se dice: no, yo no creo, pastor. Yo no creo, pastor. Es que usted no sabe cómo yo me siento, pastor. No, la fe hay que ejercitarla. ¿O usted cree que nosotros no tenemos dolencia? No nos cansamos, que somos de fierro. No, mi hermano, somos tan de carne y hueso, con las mismas, dice la Escritura que Elías estaba sujeto a las mismas pasiones, que la misma lucha la tiene mi apóstol como la última oveja. La diferencia está en que hemos crecido, alabado sea su nombre, hemos madurado, alabado sea su nombre. Ahí está la diferencia. Dios quiere una iglesia que crezca, una iglesia que crezca, que aumente, que se desarrolle, que multiplique, que ascienda, alabado sea su nombre. Póngase de pie, iglesia.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos, no sé si alguien me ayuda. Una sola adoración, le prometo, una sola. Y nos vamos. Una sola adoración. Alguien de los lirios que venga corriendo. En fe, hermano, con fe, esto es con fe. Gánese esa bendición. Corra, corra, diga yo me gano esa bendición. Alabado sea su nombre. Cántate algo de la fe, hermano. Si tuviera fe como un grano de mostaza, aunque sea salada. Y nos vamos porque hay que crecer. Dios nos llamó a crecer. Alguien diga amén. Ya dejemos esa desnutrición espiritual, comiendo lechita nada más. Ya dejemos la leche, comencemos a comer sano. Comencemos a comer sano. Ya déjese de andar escuchando por la televisión o por el YouTube. Hay un poco de gente que más que ayudarlo le va torciendo la mente. Para eso usted tiene sus pastores. Y si usted va a escuchar a alguien, dígale, pastor, ¿qué le parece? Yo recomiendo a veces, a muchas personas, a muchos hermanos, ¿qué escucha a tal pastor? O escucha a tal persona, te va a ayudar. Yo recomendé a algunos hermanos en el discipulado ahí en las Acacias. Escúchalo al pastor Eduardo Gutiérrez, un apologista evangélico. Él hace mucha apología del evangelio con católicos, con testigos JJ, con pares de sufrir, con mormones, qué sé yo. Y es bueno escucharlo para saber cómo se puede debatir, cómo se puede defender la fe. Amén, hermano. Cierre sus ojitos ahí. Levante su mano a los cielos. Dígale, Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a crecer, dígale. Porque el crecimiento lo das tú, no el hombre. El pastor no da el crecimiento, el pastor ayuda así a crecer. El pastor es un instrumento de bendición para que usted crezca, para que usted vaya madurando. Así como el príncipe, los pastores es el instrumento glorioso para que todos crezcamos. Eso hace el liderazgo. El liderazgo no es egoísta. El liderazgo ayuda a crecer, empuja a crecer. Dígale, Señor, yo quiero crecer, es mi deseo. Ayúdame, Señor, a crecer. Quiero crecer en fe, dígale. Quiero crecer en tu obra. Quiero crecer en ciencia, en conocimiento tuyo. Quiero crecer en santidad. Quiero crecer en amor. Quiero crecer, Señor. Ya no quiero ser un niño fluctuante. Ya no quiero ser un niño, dígale, que de todo se queja. Un niño que de todo se resiente. Un niño que se pelea cada rato. Ya no quiero ser un niño que es caprichoso, que llora y berrea cuando no le dan algo. Ya no quiero ser un niño, dígale. Yo quiero ser un hombre maduro, una mujer madura. Quiero ser un joven que va madurando. Hay un ministerio detrás de usted. Está ahí, Dios lo ha determinado. Pero está en nosotros si lo tomamos o lo dejamos. Está en nosotros si crecemos o nos quedamos raquíticos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia, Señor amado, por cada uno de mis hermanos que tiene su mano levantada. Ayúdalos a crecer. Aumentanos, Padre, la fe. Ayúdanos a ser, Dios mío, hombres y mujeres que trabajamos creciendo para tu obra, Padre, que se multiplique, que esta construcción, Dios mío, se expanda, se extienda hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante. No lo sé, porque ese es tu propósito, tu voluntad. Tú añades cada día los que han de ser salvos, Señor, pero ellos serán salvos por tu Espíritu Santo, pero por la predicación de nuestra boca. Usa mis labios, dígale, Señor. Usa mis labios para predicar tu palabra. Usa mis labios para enseñar. Usa mis labios, Dios mío, para bendecir. Usa mis labios para aconsejar, para exhortar, para ayudar, para levantar. Señor, ya no use mis labios, dígale, para criticar, para juzgar. Ya no use mi boca, dile, para hacer juicio de las personas, para murmurar. Señor, quiero crecer. Ayúdanos a crecer. Aumenta, Señor, nuestra fe. Ayúdame a crecer, dígale. Señor, ayúdame. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra y toda alabanza te pertenecen. Gloria sea tu nombre. Dale fuertes alabanza al Cristo de la gloria.